En el verano de 1918, hacía 4 terribles años que había empezado la guerra y el fin no parecía próximo. A menos que podamos mirar hacia adelante y planificar para 1919, el año que viene nos encontraremos en la misma melancólica posición que este año. ¿Existen los medios para poder derrotar en 1919 a los ejércitos alemanes? ¿Tenemos la fuerza de voluntad? Primera Guerra Mundial. Guerra sin fin. Desde la primavera de 1918, los aliados en el frente occidental habían sido golpeados por las ofensivas alemanas. Pero en el mes de agosto, los aliados prepararon secretamente una fuerza de asalto en el norte de Francia. 100.000 hombres de los cuerpos australianos y canadienses, apoyados por 400 tanques. 1.900 aviones, 2.000 cañones y 3 divisiones de caballería. El general Sir Henry Rawlinson, comandante británico en el Somme en 1916, había aprendido del pasado. Admitía las nuevas ideas, la combinación de hombres y máquinas, la importancia de objetivos alcanzables. La única dificultad estribará en conseguir suficientes divisiones y mantenerlo en secreto. El objetivo de Rawlinson era un sector débil de 18 kilómetros de las líneas alemanas al este de Amiens. Por el sur contaba con el apoyo de los franceses. El general Erich Ludendorff, comandante en jefe del ejército alemán, no sabía nada del ataque, ni temía ninguno. No habría nada mejor que una ofensiva por parte del enemigo. 100.000 hombres de infantería esperan inexorablemente, serios en silencio, comprobando que la bayoneta esté firmemente sujeta. El oficial de sección cuenta los últimos segundos. La velocidad era sensacional. A los pocos minutos, los hunos huían ante nuestros tanques e infantería. Nuestros cañones ocupaban nuevas posiciones avanzadas. Era algo glorioso participar en un ataque avanzando. El ataque aliado hizo retroceder a los alemanes. Por la noche, el cuarto ejército de Rawlinson había avanzado 12 kilómetros. Habían matado y herido de gravedad a 9.000 alemanes y capturado a 18.000 más. Ludendorff declaró el 8 de agosto el día más negro del ejército alemán. El general Paul von Hindenburg le tranquilizó, pero ambos sabían que la batalla de Amiens era el principio del fin. A pesar de lo fuerte que parecía Alemania en el mapa, sus tropas en el frente occidental estaban al borde de la derrota, agotados, hambrientos, hartos. Sus generales no les habían dado objetivos claros ni los suministros adecuados. Desde marzo, los alemanes habían perdido casi 1 millón de hombres. Ludendorff culpaba al frente doméstico por promover el derrotismo. Me han hablado de conductas que, debo confesar, no hubiera creído posible en el ejército alemán. Grandes unidades de nuestras tropas se han rendido a un solo hombre. Los problemas de Alemania eran más profundos que una moral baja. Había perdido una sucesión de batallas vitales. La batalla de las fábricas y la tecnología.
Alemania solo había construido 20 tanques. Los aliados, más de 4.000. Había perdido la batalla de los recursos humanos. Todos los meses llegaba 250.000 de estadounidenses a Francia. Había perdido la batalla del mando. Los aliados luchaban unidos bajo el mando del mariscal Ferdinand Foch. Pero los generales de Ludendorff se sentían frustrados por su falta de planes estratégicos y algunos temían por su salud mental. Ha habido una gran crisis esta mañana. Nos ha dejado con los nervios crispados. Ludendorff es un manojo de nervios. Él nunca tiene la culpa. Busca un chivo expiatorio en cualquier parte. Después de Amiens, Foch orquestó una serie de ataques a lo largo de las líneas alemanas. Primero con franceses, luego británicos y después norteamericanos. Los alemanes fueron retrocediendo ante tales ofensivas. Mientras los aliados avanzaban unidos, los poderes centrales se estaban desmoronando. En Austria-Hungría habían desertado unos 300.000 hombres. En la retaguardia, el pueblo pasaba hambre. El imperio multiétnico se estaba hundiendo. Polacos, checos y bosnios vieron en la derrota su oportunidad para conseguir la independencia. A mediados de septiembre, el emperador austríaco Carlos le dijo al Kaiser que quería negociar con los aliados. El Kaiser le rogó que no lo hiciera. No puedo evitar expresarte mi asombro y tristeza de que se te haya ocurrido hacer semejante cosa. Debes saber lo destructivo que sería dicho curso de acción. Pero Carlos ya había enviado sus propuestas para iniciar conversaciones a los aliados, aunque estos se negaron a considerarlas. Otro gran imperio, aliado de Alemania, se estaba muriendo. El Imperio Otomano, con 600 años de historia, ya solo era una vieja gloria. Los británicos estaban echando a los turcos de Mesopotamia, Palestina y Siria. Ahora estaban luchando por su vida, no por Alemania. Luego, el tercer eslabón de la cadena de alianzas de Alemania empezaría a ceder. Alemania necesitaba que Bulgaria defendiera el frente de los Balcanes, pero en septiembre de 1918 una importante fuerza aliada se había concentrado en Macedonia. Si los búlgaros se hundían, los aliados tendrían el camino despejado hasta Austria-Hungría. Los búlgaros se encontraban en estas trincheras con una moral muy baja. El príncipe Boris casi fue atacado por sus soldados cuando visitó el frente. Estamos desnudos, descalzos y hambrientos. Una mochila vacía no defiende una frontera. La Primera Guerra Mundial había empezado en los Balcanes con Serbia como su polvorín. Ahora, como parte de las fuerzas aliadas, iba a por todas. Y para los serbios era una cuestión personal. En 1915, los búlgaros habían ayudado a echarles de su tierra natal. Esta era la oportunidad de los serbios para vengarse. La artillería pesada obligó a los búlgaros a buscar refugio. Tanta emoción me puso los pelos de punta. Me hervía la sangre. Los aliados cruzaron las líneas búlgaras y avanzaron hacia el norte. El 28 de septiembre, Bulgaria pidió la paz. Cuando se enteró de ello, Ludendorff sufrió un ataque cayendo al suelo echando espuma por la boca. Al día siguiente, supo que los aliados habían abierto una brecha en la línea Hindenburg, a lo largo del canal de Saint-Quentin, la última línea de defensa fija en el frente occidental. Dos días después, el 1 de octubre, Ludendorff reunió su Estado Mayor en su cuartel general en Spa. Entre ellos, el coronel Albrecht von Thaer. Ludendorff se levantó, pálido como un muerto y con la preocupación reflejada en su rostro.
Dijo que era su deber decirnos que nuestra situación militar era terriblemente grave. Hemos perdido Bulgaria. Austria y Turquía ya no tienen fuerzas. Cualquier día pueden abrir una brecha en nuestro frente occidental. Por ello, el alto mando demanda que se prepare sin dilación alguna una propuesta de paz. La sorprendente decisión de Ludendorff de pedir un armisticio o un alto el fuego fue un golpe muy duro. Los generales lloraron en silencio. Cuando Ludendorff abandonó la sala, Thaer le siguió. Le cogí el brazo derecho con ambas manos y le dije: Excelencia, ¿es posible que sea cierto? ¿Es la última palabra? ¿Estoy despierto o soñando? Estaba fuera de sí. Él seguía manteniendo la calma y amablemente me dijo con una sonrisa de tristeza: por desgracia, así es como es y no veo otra salida. En octubre de 1918, para el pueblo alemán, la perspectiva de un armisticio parecía un regalo del cielo. Un gran suspiro de alivio se escapa de los labios de la atormentada nación. Esto significa la paz, podía oírse por las esquinas. Y la paz se reflejaba en los ojos de todas las dependientas de las panaderías y colmados. Los soldados alemanes no habían informado a los políticos de la cadena de desastres militares. Por ello, la noticia de que querían el armisticio cayó como un relámpago. Los diputados estaban destrozados. Ebert se puso blanco como la nieve y no dijo ni una sola palabra. Stresemann parecía haber sufrido un percance fisiológico. Se dice que el secretario Waldow abandonó la sala diciendo: lo único que nos queda es pegarnos un tiro en la cabeza. Pero las conversaciones de paz aún estaban muy lejos. Primero, había que establecer las condiciones del alto el fuego. Alemania se dirigió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, pidiéndole que interviniera para preparar el armisticio con los aliados. Le eligieron a él porque ya había propuesto un plan de paz, los 14 puntos. El primer ministro francés, Clemenceau, no estaba convencido. ¿14 puntos? El buen Dios solo nos dio 10. Los puntos de Wilson eran un conjunto idealista de principios liberales, incluyendo el derecho a la autodeterminación nacional y la Liga de Naciones como árbitro. Alemania creía que, en ese sentido, Wilson conseguiría un trato justo para ellos. Estamos dispuestos a ser justos con el pueblo alemán, a tratar objetivamente con el poder alemán, al igual que con todos los demás. Proponer cualquier otra cosa que no fuera justa para Alemania sería renunciar y deshonrar nuestra propia causa. Pero Wilson también insistía en que Alemania debía admitir la derrota y se democratizara. Gran Bretaña y Francia no querían hablar de un nuevo orden mundial hasta que terminara la guerra. Mientras los políticos discutían, la guerra seguía. Los submarinos alemanes continuaban hundiendo barcos aliados en el Atlántico. Y cuando sus ejércitos se retiraban a través de Francia, se dedicaron al pillaje, devastándolo todo. Yves Congar, de 14 años, escribió un diario durante la ocupación alemana de su ciudad natal de Sedan. Deseaba la libertad, pero temía el precio que los franceses tendrían que pagar por ella. Aquí está, el gran momento que durante los últimos 4 años hemos esperado, ansiado y suplicado. Pero trae con él el horror de los bombardeos, el gas, el fuego. Tal vez la muerte. Tal vez no volvamos a ver a nuestros amigos. Puede que muchos mueran
y la ciudad sea destruida. Nuestra única esperanza es el armisticio. La Primera Guerra Mundial no tuvo un final tranquilo. Los últimos meses fueron más letales que la guerra de trinchera de los años anteriores. Los hombres se vieron obligados a abandonar la seguridad de las trincheras y cruzar el terreno abierto con pocos lugares donde protegerse del fuego de las ametralladoras y los proyectiles. En otoño de 1918, las bajas británicas eran más altas que las del año anterior durante la terrible batalla de Passchendaele, el epítome de las matanzas en las trincheras. Y cuanto más cerca estaba la paz, más difícil era soportar las pérdidas. Era un matadero. Solo un montón de carne destrozada y sangre. La cabeza de Bob estaba colgando. No podías distinguir quién era Harris y quién Kempton. De ellos solo quedaban trozos. Sabíamos que el enemigo había sido derrotado, después de 3 años en Francia y con el fin tan cercano. Bob muerto. Harris, que había dejado una joven esposa, muerto. Jimmy Fuchs, que estaba a punto de licenciarse, muerto. Kempton, también a punto de licenciarse, muerto. Al general Haig parecía no importarle la vida de sus hombres en la batalla del Somme de 1916. Ahora sostenía que se pusiera fin a la guerra sin llegar a la derrota total de los alemanes. Es posible que los británicos por sí solos puedan derrotar al enemigo, pero ¿por qué sacrificar más vidas británicas? ¿Y para qué? El general francés Charles Mangin insistía en que así solo tendrían más problemas en el futuro. No, no, no. Debemos llegar al corazón de Alemania. Los alemanes no admitirán que han sido derrotados. Sería un error fatal y Francia pagaría por él. Pero con la llegada del invierno, la invasión de Alemania tendría que esperar a la primavera de 1919. Por entonces, cabía la posibilidad de que Alemania hubiera recuperado su fuerza. El mariscal Foch sostenía que Francia obtendría lo que quería en las negociaciones. No creía necesario llegar a Berlín. Los aliados se dispusieron a conseguir en el papel lo que sus ejércitos no habían obtenido en el campo de batalla: la rendición incondicional de Alemania. Foch eligió reunirse con los alemanes en Compiègne, a casi 70 kilómetros al nordeste de París, en un remoto bosque por el que discurría una vía del ferrocarril. En su tren, el 8 de noviembre, Foch le entregó las condiciones del armisticio al político Matthias Herzberger, jefe de la delegación alemana. Herzberger estaba visiblemente afectado por los términos que Alemania tendría que aceptar solo para obtener el alto el fuego. Alemania tendría que evacuar Bélgica y Francia, rendir su flota y pagar compensaciones. Los aliados continuarían con su bloqueo, desarmarían a los alemanes y ocuparían la orilla izquierda del Rin. Alemania se vería obligada a capitular. Mientras tanto, el país que Herzberger representaba se estaba desmoronando, sus ciudades asoladas por la revolución. El pueblo alemán, agotado por la guerra y el hambre, quería que llegara la democracia y saliera el Kaiser. Pero fue el ejército alemán quien obligó al Kaiser a abdicar. Les había pedido a sus generales que el ejército atacara al pueblo, pero los generales se negaron. El ejército volverá a casa en orden bajo el mando de sus generales, pero no el mando de su majestad. El ejército ya no le apoya, majestad.
La dinastía prusiana de Federico el Grande había llegado a su fin. Al día siguiente, el Kaiser partió hacia el exilio en Holanda. Viviría lo suficiente para ver cómo Alemania derrotaba a Francia en 1940. Nunca aceptó que en 1918 su ejército había sido derrotado. Durante 30 años el ejército había sido mi orgullo. Ahora, después de 4 años y medio de brillante guerra con victorias sin precedentes, ha sido humillado con una puñalada en la espalda por los revolucionarios, en el mismo momento en el que era posible alcanzar la paz. La mayoría de los alemanes se alegraron con la noticia de que el Kaiser se había ido. Me sentí como si de repente me hubiesen quitado un gran peso de mi corazón. Esto significa que el armisticio se firmaría. De vuelta en el bosque de Compiègne, Erzberger se encontró representando a la República Alemana. A las 5 de la mañana del 11 de noviembre, firmó el armisticio. Las hostilidades cesarán temporalmente a las 11 horas de hoy, cuando se pondrá fin a toda acción ofensiva. Se mantendrán los actuales puestos avanzados y las tropas no avanzarán al este de ellos, solo en caso de reconocimiento de caminos y secciones de trabajo. No se permiten las conversaciones con el enemigo. La característica más extraordinaria era el extraño silencio. La guerra había terminado. La paz y la seguridad eran cosas nuevas. No podían comprenderse en un momento. Un golpe terrible, ahora que empezaba a disfrutar. No más matanzas, no más lisiados, no más barro y sangre. No más coger con una pala restos de seres humanos y meterlos en sacos terreros. No más escribir esas horribles cartas tan difíciles a la familia de los muertos. Tuve un pensamiento irreal y extraño. Tenía un futuro. Era la hora 11 del día 11 del mes 11. Se oyó un gran grito en toda la línea. Podíamos oír a los hombres a 1000 metros por delante gritando de alegría. Los franceses, detrás de nuestra posición, estaban bailando, gritando y mostrando botellas de vino. Nos quedamos estupefactos al ver a grupos de boches corriendo hacia nosotros por los campos de minas, con las manos en alto y gritando como locos. Pedían desesperadamente cigarrillos y chocolates. Teníamos arroz quemado que nuestros muchachos se negaban a comer y ellos se lo comieron como lobos. Nuestros soldados no podían hablar debido a la emoción. Yo pensé en mi familia, en todas las mujeres de Francia, excepto en aquellas que estaban solas y lloraban.
Una gran ola de alegría dio la vuelta al mundo hasta los más remotos rincones. Nadie estaba más contento que nuestros soldados africanos, que gritaron hasta quedar roncos. Todo el mundo salió a la calle. Ancianos lisiados, ancianas en zapatillas y amas de casa, dejando la comida en el fuego. Lloré de alegría. 5.000 soldados indios encendieron sus antorchas. Las colinas se iluminaron con las hogueras. Me encontré cogida de la mano de soldados que no había visto nunca. No recuerdo a dónde fuimos. Dimos vueltas por las calles, cantando y gritando. El sentido de lo que significaba era abrumador. Paz. La gente cuya vida se había visto conformada por la guerra volvía a su casa. Gente que el mundo aún no conocía. Ernest Hemingway, Bertolt Brecht, Harold Macmillan, Vera Brittain, Charles de Gaulle, Joseph Tito, Benito Mussolini, David Ben Gurión, Mustafa Kemal y el más insignificante de todos ellos, por ahora, Adolf Hitler. Las tropas alemanas de Francia y Bélgica volvieron a casa. ¿Cuánto habíamos esperado este momento? Solíamos imaginarlo como el acontecimiento más glorioso de nuestra vida. Y aquí estamos ahora, humillados, con el alma rota y sangrando. Pero podemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo. Nunca antes una nación, un solo ejército, había tenido a todo el mundo en su contra y había sabido defenderse. Protegimos la madre patria. Nunca entraron en Alemania. A mediados de diciembre de 1918, las primeras tropas alemanas llegaron a Berlín. La gente le dio la bienvenida como un ejército sin razón para sentirse avergonzado. Los hombres llevaban coronas de laurel en los cascos de acero. Las ametralladoras adornadas con ramas verdes. Muchos soldados llevaban un niño o la novia a lomos de su adornado caballo. Parecía que con las tropas volvía una sensación de confianza, de una nueva esperanza en el futuro. Friedrich Ebert, el nuevo canciller de la República Alemana, reforzaba la peligrosa ilusión de que no habían sido derrotados en esta guerra. Os saludo a vosotros que volvéis invictos del campo de batalla. Los aliados no tenían ninguna duda de quién había derrotado a quién. Las tropas aliadas entraron en Alemania y empezaron a vigilar el Rin. La flota alemana se rindió a Gran Bretaña y los aliados se reunieron en París para dictar los términos de la paz. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, cruzó el Atlántico para poner a prueba su idealismo. Hemos utilizado las grandes palabras derecho y justicia. Y ahora tenemos que demostrar si comprendemos dichas palabras y sabemos aplicarlas. Pero el mundo no se había paralizado entre el final de la guerra y el inicio de las conversaciones de paz. El 22 de noviembre de 1918, Alberto, rey de los belgas, entró triunfante en Bruselas. Los territorios ocupados habían sido recuperados. Los franceses recobraron Alsacia-Lorena. ¡Qué recibimiento más conmovedor!
La gente era feliz y todo el mundo sonreía. Algunos estaban pálidos y lloraban cuando nos saludaban. Todos hablaban un francés absolutamente puro. Toda esa gente es francesa. Nos trataron como vencedores, como salvadores. Estas escenas confirman que Francia y Bélgica habían sido liberadas de un dominio malvado, que era una victoria para los aliados. Y en el este de Europa se levantaron nuevas naciones de los destrozados imperios. No esperaron a que la conferencia de paz les trajera la autodeterminación. Arrancaron toda señal del dominio extranjero y establecieron nuevas fronteras. Polonia se apropió de un vasto territorio de Alemania y Rusia. Checoslovaquia de Austria y Hungría. Y Serbia hizo realidad el objetivo con el que había empezado la guerra, fundando su propio superestado eslavo. Las conversaciones de paz reconocieron estas nuevas naciones, no las crearon. «27 países se reunieron en París para dividirse el botín y definir la paz. Los perdedores no fueron invitados». Vamos a estas negociaciones con la boca llena de frases amables y el cerebro bullendo de oscuros pensamientos. Las grandes decisiones las tomaron el Consejo de los Cuatro, los primeros ministros Orlando de Italia, Lloyd George de Gran Bretaña, Clemenceau de Francia y el presidente de Estados Unidos, Wilson. Todos liberales, pero con unos objetivos muy diferentes y unas personalidades muy acusadas. Las discusiones entre Lloyd George y yo eran tan violentas que Wilson tenía que interponerse entre nosotros con los brazos extendidos diciendo amablemente: «Nunca me había encontrado con dos hombres tan poco razonables». Clemenceau quería que Alemania fuera controlada por el bien de la seguridad de Francia. Orlando quería más territorios para Italia. Lloyd George miraba más allá de Europa para salvaguardar el Imperio Británico. Wilson quería su nuevo orden mundial, con justicia y democracia para todos. Pero antes, había que liquidar el asunto de la guerra y eso obligaba a Wilson a comprometer sus ideales. Los cuatro grandes no iniciaron las conversaciones con la idea de culpar a Alemania de la guerra. Pero cuando se dieron cuenta de lo que ésta había costado, buscaron a alguien que corriera con los gastos. Francia le debía miles de millones a Gran Bretaña y a Estados Unidos por financiar su guerra. Gran Bretaña no podía permitirse dar por saldada la deuda y Estados Unidos se negaba. Por ello, los aliados señalaron a Alemania. Pero solo podía obligársele a pagar si aceptaba la culpabilidad de la guerra. Los aliados incluyeron una cláusula culpando a Alemania. Alemania acepta la responsabilidad de Alemania y sus aliados por causar todas las pérdidas y daños a los que han sido sujetos los aliados y gobiernos asociados, así como sus nacionales, como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. El 7 de mayo de 1919, la delegación alemana fue a buscar el tratado, esperando encontrar un acuerdo equitativo marcado por el sentido del juego limpio de Wilson. Les horrorizó lo que leyeron. 440 artículos obligando a Alemania a la sumisión. Los alemanes protestaron tan vehementemente, especialmente contra el requisito de aceptar la culpa de la guerra, que Lloyd George se preguntaba si los aliados habían ido demasiado lejos. Un miembro de su propia delegación, el conocido economista John Maynard Keynes, lo criticaba abiertamente. Él creía que obligar a Alemania a pagar las compensaciones podría arruinar a Europa política y económicamente. La política de reducir a la servidumbre a Alemania durante una generación, degradando la vida de millones de seres humanos, es aborrecible y detestable.
Pero Clemenceau creía que los términos estaban plenamente justificados y la línea de Wilson se había endurecido. Había querido tratar a Alemania justamente, pero como liberal estaba horrorizado por la forma en que Alemania había librado la guerra y como presidente de Estados Unidos quería que los préstamos de Estados Unidos fueran pagados. Es bueno que los términos sean tan duros para que Alemania sepa lo que significa una guerra injusta. Si los alemanes se niegan a firmar, debemos reiniciar la guerra. Alemania firmó el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos, en Versalles, 5 años exactamente después del asesinato de Sarajevo que había desencadenado la guerra. El acuerdo estaba lejos de ser perfecto. El muy pregonado principio de que el pueblo debe gobernarse a sí mismo no se aplicó fuera de Europa y el imperialismo siguió siendo tolerado. Pero Wilson alcanzó su gran objetivo, la creación del primer fórum global, la Liga de Naciones. En cualquier caso, los aliados acabaron con el peor de ambos mundos. Los alemanes pagaron muy poco en cuanto a indemnizaciones y la Liga de Naciones se mostró impotente para obligarles a pagar. Y los términos de Versalles dejaron a algunos alemanes, como el futuro nazi Rudolf Hess, carcomidos por el resentimiento, con consecuencias desastrosas. Lo único que me mantiene con vida es esperar el día de la venganza, por muy lejano que éste pueda estar. Me pregunto si viviré para verlo. El mariscal Ferdinand Foch creía que los aliados no se habían mostrado lo suficientemente duros y era consciente de que el mundo tendría que volver a la guerra. Esto no es la paz. Es un armisticio que durará 20 años. Solo se equivocó en 65 días. Muchos hombres murieron en las últimas horas de la guerra, y sus cartas tardaron muchas semanas en llegar a su destino. Hombres como Mario Saucas, quien escribió a su padre en Marruecos. Querido papá, si muriera en un futuro ataque, no llores, no hay razón para ello. Solo estaré cumpliendo con mi deber y moriré como muchos otros por una causa noble, un gran ideal. Estoy orgulloso de ser tu hijo, y quiero decírtelo hoy porque quién sabe lo que nos deparará el futuro. Te quiero más de lo que te he demostrado. Te quiere. Besos, Marius. Unos 10 millones de soldados murieron en la guerra, lo que provocó el sardónico comentario de Lloyd George. Cuando miro la terrible lista de bajas, a veces deseo que no hubiera sido necesario conseguir tantas victorias. Las alineadas cruces sanean las muertes. Con frecuencia cubren fosas comunes, con hombres representados solo por la parte de ellos que se encontraron e identificaron. En Verdún, Francia, hay una enorme cámara llena de huesos. Algunos de los millones declarados como desaparecidos en la guerra, el lugar y las circunstancias de su muerte desconocidos. Nadie sabe cuántos civiles murieron. Mujeres, niños y ancianos atrapados en la catástrofe del Frente Oriental. En la huida de la nación serbia en 1915. En las masacres de Armenia. En la Francia ocupada y también en Bélgica. Luego, en 1918, hubo una epidemia de gripe que mató a 20 millones de soldados y civiles en todo el mundo. $20 millones de hombres fueron heridos en la guerra y varios millones quedaron mutilados. Los franceses denominaban a una clase de ellos los gueules cassées, las caras rotas. A algunos les daban máscaras con forma humana para ocultar sus heridas.
Nuevas caras, nuevas piernas, nuevos brazos. Una nueva mente era algo más difícil. Nadie sabía qué hacer con las víctimas de la neurosis de guerra. Fueron filmados soldados con distintos trastornos, incluyendo el soldado Preston, de 19 años, con pérdida absoluta de memoria, que respondía solo a la palabra bomba. En las décadas siguientes, el sufrimiento, la muerte y el sentimiento de futilidad, temas centrales en la poesía de guerra, llegaron a dominar nuestra percepción. Vuelve, vuelve. Tú no querías morir. Y esta guerra es un engaño, una apestosa mentira. Y la gloria que nuestros padres elogian tanto, una muchedumbre de cadáveres, liberados del dolor del infierno. Pero inmediatamente después, cuando se levantaron los monumentos por todo el mundo, la Primera Guerra Mundial no era considerada solo en términos de una matanza sin sentido. Sus diseños e inscripciones definían la guerra en términos positivos. Defensa contra la agresión, por el amor a la patria, por la gloria. Tantas privaciones, tanto heroísmo y ahora tanta gloria abrumadora. Cualquier cosa después de esto solo puede ser el anticlímax. Alemania también celebraba sus victorias allá donde podía. En 1927 se construyó un gigantesco monumento en Tannenberg para conmemorar el triunfo de Alemania sobre los rusos en 1914. Fue inaugurado por el mariscal de campo Hindenburg. Es posible que la guerra se hubiera perdido, pero los muertos fueron proclamados héroes, la lucha en sí misma honrada. A pesar de que el objetivo por el que luché no sería alcanzado, aprendimos de una vez para siempre a defender una causa y, si es necesario, a morir como hombres. Muchos monumentos aliados mostraban los valores que supuestamente se creía estaban en juego durante la guerra. En los vitrales de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, los poderes centrales son descritos como el dragón de la brutalidad y la ignorancia. Las tropas aliadas tienen a la humanidad y la justicia de su parte y por ello consiguen la victoria. Los años que siguieron a la guerra fueron definidos por la búsqueda de un significado en las pérdidas. Los símbolos nacionales, como el cenotafio y el soldado desconocido, ayudaron a responder a la pregunta latente en la mente de mucha gente: ¿qué significaba tanto sufrimiento? En 1920, el cuerpo de un soldado británico sin identificar fue exhumado en Francia y transportado a Gran Bretaña. El 11 de noviembre, el soldado desconocido fue llevado a Whitehall. No parecía un soldado desconocido. Todos le conocíamos. Era uno de nuestros muchachos. Para algunas mujeres era su propio hijo que había desaparecido. Para muchos hombres con galones y medallas, era uno de sus camaradas. Era el casco de acero reposando sobre el carmesí de la bandera, lo que hizo que le reconociéramos inmediatamente. Herbert Thompson había perdido la vista durante la guerra. No podía ver los actos, pero los sentía. Había una inefable tristeza y melancolía, pero también un mensaje de inspiración y esperanza.
como si el espíritu del soldado desconocido hubiese susurrado: valor, hermano, no pierdas la esperanza. Al igual que mis camaradas, casi sentí vergüenza de haber dado tan poco mientras él, que dormía junto a nosotros, lo había dado todo. Vera Brittain había servido durante la guerra como enfermera en Francia. Había perdido a su novio, a 2 amigos íntimos y a su único hermano. Volvió en 1921. En Amiens nos encontrábamos en la penumbra de la antes amenazada catedral. Mirábamos con nostalgia las ventanas, aún tapadas con maderas que habían sido destrozadas por los proyectiles alemanes. Con sorpresa comprendí que el enfado y el resentimiento hacía mucho que había muerto, dejando tan solo una perdurable tristeza y una apasionada piedad. La Primera Guerra Mundial había alcanzado su objetivo básico de frenar el militarismo alemán y austriaco, por lo menos de momento. Hizo que Europa pasara de la edad de los imperios a la era de los estados-nación. Les dio a los pueblos del este de Europa su independencia. Dio su sentido de identidad nacional a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ayudó a Rusia a convertirse en el primer estado comunista del mundo y posicionó a Estados Unidos como una potencia mundial. Las ideas por las que los hombres habían luchado habían demostrado ser perdurables: democracia y liberalismo, fe religiosa y nacionalismo. Pero la Primera Guerra Mundial resolvió pocas de las injusticias por las que se libró. Vivimos con las consecuencias no resueltas en Oriente Medio, los Balcanes e Irlanda. No fue la guerra que pondría fin a todas las guerras, no porque dejara peligrosos cabos sueltos, sino porque le dejó al mundo un terrible mensaje. La guerra puede provocar cambios. La guerra puede satisfacer ambiciones. La guerra da resultado. Los campos de batalla fueron limpiados, cultivados o sencillamente abandonados. Pero marcaron a los soldados que habían luchado en ellos, a los que se atrevieron a volver. Volví a verlo con una punzada de angustia. Las trincheras, húmedas y llenas de barro, y me sorprendió haber vivido allí durante 4 años. Tan conmovedoras debido al interminable silencio con su aspecto lóbrego, árido y desértico. Viejas iglesias agujereadas, desconchadas, reventadas y alambradas por todas partes. La vida sigue, todo sigue igual. Nosotros somos los únicos que hemos cambiado.